Hay esperanza para ti y para mí. ¿Cuántos lo dicen en su casa? Ahí con su familia. Yo espero que usted levante un altar en su casa hoy. Dios está complacido en que cada uno de sus hijos levante un altar en su casa. Ayer nada más en la mañana el Señor me decía, dile a mi pueblo que levante altar en su casa. Ese altar que Dios ha querido que en este tiempo se haga en su casa, porque en su casa habrá bendición cuando usted levante un altar. En su casa hay milagros cuando usted levanta un altar. En su casa hay provisión cuando usted levanta un altar. Levantemos juntos y cantemos esta canción. Esta canción, usted agárrese de la mano con sus hijos y alabemos a ese Dios bueno, a ese Dios bondadoso, a ese Dios misericordioso. En estos tiempos donde estamos siendo probados, tiempos donde las cosas están ocurriendo de manera que nuestra fe está siendo probada. En estos tiempos también tú puedes cantar esta canción como un sacrificio de amor, diciéndole: Señor, yo te amo. En toda época Dios ha permitido que sus hijos pasen pruebas. Ahora, las pruebas en el Señor son bendiciones, son situaciones que Dios presenta a nuestra vida para ayudarnos a crecer. ¿Cuántos quieren crecer? A ver, en su casa, ¿cuántos quieren crecer? Dios quiere que nosotros en la prueba, aún en la prueba y en la aflicción, cantemos adoración y alabanza. Amados, donde hay obediencia, hay milagros. Dígalo conmigo, dígalo con sus hijos. Donde hay obediencia, hay milagros. La Biblia nos dice en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, en el versículo 9, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Esta palabra la recibió Elías. Elías ya se había graduado, como, vamos a decirlo así, como una graduación de kinder en Querib. En Querib aprendió a confiar en Dios. En Querib aprendió que Dios era fiel. En Querib aprendió que la obediencia trae milagros. Pero el arroyo de Querib se secó y Dios tenía otras lecciones que darle a su siervo Elías. Cuando Elías entró a Querib, era un hijo de Dios, era un siervo de Dios, pero era un hombre que necesitaba ser formado por el Señor. Así también Dios en esta pandemia nos está formando, nos está desarrollando músculos espirituales. El Señor se está glorificando y hay muchos milagros. Habrá un día la necesidad de hacer en esta iglesia un culto de testimonio, porque Dios no está dormido, ni Dios está en cuarentena. Él no está encerrado, Él está pendiente de la necesidad de sus hijos. Amados, ¿estás tú en este momento en un lugar de tu vida donde las cosas son un poco incómodas? Tal vez te sientes económicamente apretado, o tal vez emocionalmente has pasado por una montaña rusa de emociones, de frustraciones, de tristeza, de incertidumbre, tal vez de dolor, o tal vez tu familia, en las relaciones familiares, en las relaciones de trabajo, las situaciones nos han llevado a un poco
sentirnos como al borde, inseguros. Pero ¿sabes qué? Hoy tengo buenas noticias para ti. Cuando estamos en una situación así, estamos en camino a un milagro. Dios quiere hacer milagros y los milagros no pasan cuando todo va bien. Los milagros no pasan cuando yo tengo la refrigeradora llena. Los milagros ocurren cuando hay necesidad, cuando estoy al borde de... Ahí viene la buena mano de Dios y se glorifica. Al igual que Elías, Dios quiere que obedezcas para que puedas ver tu milagro al final del camino. ¿Qué nos enseña a nosotros Elías? Mira que Dios le dijo a Elías como que se había acostumbrado al arroyo de Querib. Elías estaba pendiente ya y sabía cuando el cuervo venía con pan y venía con carne. Elías estaba allí escondido. ¿Sabe que Dios a veces nos lleva a lugares escondidos donde yo pueda oír su voz, donde yo pueda ser entrenado fuera de la bulla y yo pueda tener esa experiencia donde mis oídos estén atentos a la voz de Dios? Mis amados, lo que me enseña Elías en Sarepta es que los milagros ocurren cuando hay obediencia. Dios le dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he dado órdenes a una viuda que allí te sustente. Amados, fe es obedecer. Fe es obedecer. Dios le dijo a Elías que caminara por más de 160 kilómetros durante una sequía a través de un territorio peligroso, porque todo Israel, todo el mundo sabía y conocía quién era Elías. Le conocían su cara. Y recuerden que Acab, el rey, había ofrecido una recompensa. El que me da a mí y me dice dónde está Elías, ese hombre que estoy buscando tendrá tanto. Y en una época de sequía, en una época de escasez, cualquiera quería ganarse la recompensa por entregarle a el rey a Elías. Pero Dios le dice: ve y ve a Sarepta, un lugar donde él tenía precio por su cabeza. ¿Por qué Sarepta de Sidón? Quizás porque allí había empezado la adoración y la idolatría a Baal. Pero ¿sabes qué? El mayor enemigo que tenía Elías era una mujercita que se llamaba Jezabel. Y que seguramente Satanás venía a poner tormento e incertidumbre en el corazón de Elías con esa mujercita. Pero Dios le dijo a Elías: vete a Sarepta. Usted sabe que esta mujer, ella era, Jezabel era de Sarepta. Y Dios le tenía que enseñar a Elías cuán impotente era su maldad frente al Dios que nos guarda, frente al Dios que nos cuida, frente al Dios que nos protege. Elías tenía que aprender que Jezabel era una mortal, pero que el Dios que lo guardaba de día y de noche era Jehová de los ejércitos. Su maldad era impotente frente al Dios omnipotente. Amados, Dios le encuentra a Elías un lugar de refugio, un lugar de provisión, en el mismo lugar donde se encontraba su mayor enemiga. Amados, cuando finalmente Elías decide obedecer a Dios y se va a Sarepta, conoció a una viuda pobre que iba a darle de comer. Pero
tal vez podía llegar este pensamiento al corazón de Elías: ¿cómo puede una viuda pobre ayudarme, defenderme en una ciudad donde la gente está llena de idolatría y donde esa misma gente no dudaría en matarlo? Mis amados, los milagros ocurren cuando las cosas no son cómodas. Los milagros ocurren cuando las cosas son incómodas. Elías no dijo: Dios, hay 3 cosas malas en este plan. Uno de ellos, que me estás enviando a la dirección equivocada. ¿No te acuerdas que ahí nació Jezabel y esa gente la ama? Y pudieran dar lo que sea para que yo también esté muerta. 2, tú me vas a enviar a la ubicación incorrecta. Y 3, me vas a enviar a la protección y provisión equivocada. Esa viuda no me puede sostener. Pero vemos que Elías no dijo nada de lo que yo dije. Simplemente él obedeció. A veces Dios nos dice cosas a nosotros y nosotros queremos argumentar con Dios y decimos: no, Señor, yo no quiero hacer esto. Pero mis amados, cuando tú quieres ver un milagro, lo que tienes que hacer es obedecer a Dios. Nosotros lo vemos en las Escrituras. Cuando Moisés estaba frente al mar Rojo, había una necesidad muy grande de ser liberados. Detrás de ellos venía el ejército de Egipto, el más poderoso. Al frente estaba el mar. Pero Dios siempre nos lleva a nosotros en situaciones incómodas para Él glorificarse, para que aprendamos a depender de Dios y no de nosotros. Y el mar se abrió y el pueblo de Dios pasó, porque nosotros, amados, en esta pandemia veremos la gloria de Dios. Dios nos lleva a nosotros en situaciones de extremo donde solo Él puede hacer un milagro. Vemos también cuando Josafat recibe la noticia de que viene un ejército poderoso enemigo. Y dice que tembló él y Israel también con él. Y la Biblia nos dice que Dios mandó un profeta y le dice: solamente quédense quietos y verán que yo soy Dios. Increíble las cosas que Dios hace. Y organizó al ejército armado, pero en alabanza y adoración. ¿Sabes qué, mi amado? Prueba a adorar a Dios. Prueba a alabar a Dios. La alabanza y la adoración es una guerra, un arma de guerra poderoso. Por eso los ponemos a cantar aquí. Por eso Dios nos ha dado salmistas como María Anabel y como otros tantos, para que adoremos y alabemos al Señor. Porque los milagros nunca suceden en tu zona de confort, cuando todo está bien, cuando es todo cómodo. No es necesario un milagro cuando yo tengo toda mi vida resuelta. Solo se necesita un milagro cuando estás en el borde, cuando tienes miedo a morir, cuando estás inseguro, cuando no tienes qué comer, cuando puedes recibir un golpe en cualquier momento. El domingo pasado le di una palabra a un hermano. Yo no sabía ni que estaba en el hospital, pero Dios todo lo sabe. Y le dije: allí en el hospital, Dios traerá una palabra y sanidad para tu cuerpo. Ese mismo día, en la tarde, ese hombre salió del hospital. Porque tenemos al Dios que se glorifica, al Dios que hace milagros, al Dios que sana, al Dios que libera, al Dios que provee, al Dios que toca, al Dios que anima, al Dios que nos levanta. Ese es nuestro Dios. Amados, por segundo lugar, los milagros ocurren por medio de personas inesperadas. Jesús lo dijo después. Jesús le dijo a los discípulos cuando estaba en su ministerio en la tierra: sin duda había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años
y medio y hubo hambre terrible que devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Tal vez si tú estuvieras pasando hambre y una necesidad grande, lo menos que tú quisieras es que te mandaran donde una viuda pobre que no tenía una alacena llena, una refrigeradora llena. Pero ¿sabes qué? Dios se complace en usar lo que uno menos piensa. Dios nos guía a través de Sarepta para bendecirnos. Yo creo que si tú estudias la Biblia te darás cuenta. Por ejemplo, cuando Jesús mandó a Pedro boga mar adentro, y lo que ellos querían era pescado. Pero cuando vinieron los pescados, porque Dios siempre va a respaldar su palabra y Dios siempre va a bendecir a sus hijos. Y Pedro ve que la barca que él tenía estaba llena de peces. Tuvieron que llamar las que estaban al lado para también llenarlas. Nota que Pedro no se quedó con los peces. Él se dio cuenta que lo que estaba ocurriendo era un milagro, que estaba ocurriendo algo sobrenatural. Y quiero decirte que en tu casa también va a haber milagros. Esto no solamente ocurrió hace 2000 años. Hoy Dios también quiere traer milagros a tu vida, porque Él es el Dios de los siglos. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Dios te guía a Sarepta, no trates de darle una explicación. Simplemente ve. Si Dios te coloca en una situación difícil y sientes paz, no trates de tener explicaciones o de huir de ellas. A veces las cosas que Dios manda hacer no tienen explicación desde el punto de vista humano. Es un misterio desde nuestra perspectiva limitada. Pero la providencia hizo que cuando Elías iba a Sarepta, y dice la escritura que entrando a la ciudad vio una viuda. Seguramente Elías, por el Espíritu Santo, pudo entender que estaba delante de la mujer escogida. Dios la escogió, Dios la tomó. Pero lo que él no sabía en ese momento es que esa viuda estaba recogiendo sus últimos leñitos para hacer una torta de harina con un poquito de aceite que le quedaba para alimentarse ella y a sus hijos. Entonces, ¿qué me enseña a mí la viuda de Sarepta? Número 1, Dios escoge lo menospreciado del mundo. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podías traerme un poco de agua en una taza? Amados, ella era una mujer pobre. Hay algunos que dicen humilde, pero mire, la humildad no tiene que ver nada con pobreza. Hay gente pobre, pero orgullosa. Esta mujer era pobre, pero era trabajadora, era laboriosa. Ella estaba recogiendo leños para ahí cocinarle una torta. Quiero que sepas que en estos días, en estos tiempos, tú también puedes cocinar y te va a ayudar. Mire, el cocinar es una terapia que te saca, te anima, te alienta. Y cuando la gente que está comiendo ahí contigo dice: oh, qué rico, mamá, eso trae bendición a tu familia y a ti también. Amados, Elías la halló encontrando leña para cocer su pan. Quiero que sepas que Dios tiene humor. ¿Sabes qué? Dios escogió a esa viuda pobre, tal vez lo último que tú escogerías, para que te alimentaras,
Pero ¿sabes? Dios quiere glorificarse para que nunca dudes de que fue Él el que hizo el milagro, para que nunca dudes que Él fue el que proveyó. Y por eso Dios le escogió, porque Dios escoge lo menospreciado del mundo, porque Dios no va a compartir su gloria con nadie. Lo segundo que me enseña a mí la viuda es que Dios recompensa al corazón generoso. Mira que él le dijo, ve y tráeme un vaso de agua. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en su mano. Esta viuda, aunque no tenía que comer, aunque era muy pobre, era una viuda generosa. En estos días que estamos repartiendo comidas, me ha gustado que algunas personas que han recibido su bolsa han compartido con otros que no tienen para comer. Esta viuda era caritativa y era generosa. Muchas veces pensamos, no tenemos excusa, no lo vamos a hacer. Pero ¿sabes? Ella no tuvo excusa. Ella fue como le dijo Elías y no inventó un montón de cosas que nosotros decimos. Ella no menospreció a un extranjero, a un total desconocido. Póngase en los zapatos de la viuda. La última comida que tenía para su hijo, ¿se la voy a dar yo a un desconocido? ¿Se la voy a dar yo a un extranjero? ¿Se lo voy a dar yo a una persona que no tiene que comer? Pero esta viuda tenía el corazón de Dios. Dios es generoso y Dios quiere que nosotros seamos generosos como Él es generoso. ¿Qué más me enseña la viuda? Dios multiplica lo poco que pones en tu mano. Dios va a multiplicar, hermano, y Dios lo está haciendo. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo que comamos y nos dejemos morir. Amados, Dios es especialista. Dios siempre lo ha hecho. Lo poco que yo pongo en las manos de Dios, Dios lo multiplica. Mira que cuando Jesús estaba con las multitudes y caminaba con ellos y predicaba la palabra, hubo una ocasión que tuvo con ellos 3 días. Pareciera que no tenían comida o la comida que tenían se les había acabado. Y Él les dijo a los discípulos, no quiero mandarlos en ayuna porque pueden caer por el camino. Y los discípulos le dijeron, pero ¿cómo le vamos a dar comida si no tenemos comida? Ni 200 denarios nos alcanzarían para darle pan a todas estas personas. Jesús le dijo, dadle vosotros de comer. Y ahí se pusieron a buscar y encontraron una merienda de un niño con 5 panes y 2 peces. La diferencia está en que lo pusieron en las manos de Dios. Cuando tú pones lo poco en las manos de Dios, eso Dios lo va a multiplicar. Ella solo disponía de un poquito de harina y un poquito de aceite para ella y para su hijo. ¿Cómo lo iba a alimentar? El profeta de Dios lo estaba pidiendo. Y aunque ella mencionó Jehová tu Dios, para una mujer de Sidón, ¿qué representaba Jehová? Ella no lo conocía. Pero mis amados, cuando Dios decide intervenir, no toma en cuenta la condición económica ni social de la persona. Él es suficiente para que Él sostenga a sus hijos. La viuda decidió poner su poca provisión, en realidad su último bocado, en las manos de Dios. Hoy te digo, mis amados,
Dios nos está llamando a nosotros también a compartir, a ser generosos como la viuda, y no quedará sin recompensa. Dios honra a los que le honran. Es el cuarto punto que nos enseña la viuda. Cuando ella le argumentó que no tenía, Elías le dio una palabra. Elías se llenó del valor. Elías no la miró con los ojos humanos, la miró con los ojos de Dios y le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Mis amados, la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Si yo estuviera viendo este escenario, pensaría: oh, qué arrogante este hombre de Dios. ¿Cómo que está pidiéndole una ofrenda a una viuda pobre? Mis amados, el Señor honra a los que le honran. Eso fue una prueba grande para la fe de esta mujer. Pero ella obedeció y hizo la torta para el profeta. Es cierto que Elías había mencionado a Jehová. Le dijo: no temas, porque así dice Jehová. Pero para ella, ¿quién era Jehová? Amados, ella no argumentó. Tal vez es de un vagabundo que anda por ahí que me quiere quitar lo poco que tengo. Es un extraño. No, ella no dio esas excusas. Ella hizo lo que el profeta, por palabra de Dios, había dicho. Amados, nosotros tenemos mucho que aprender de esta viuda. La fe de esta viuda se elevó a un grado tan alto que se negó a sí misma y comenzó en el camino de la obediencia, un camino que ya Elías había aprendido, y ella le dio únicamente lo que tenía. Fue un milagro. Ella tenía que depender totalmente de Dios, y la fe de esta mujer comenzó a crecer. El incremento de su aceite y el incremento de la harina en la tinaja, amados, fue el cumplimiento de la promesa de Dios. Yo creo que en este momento ya la viuda se había conectado por el Espíritu Santo y comenzó a hacer en obediencia esa torta. Tal vez Satanás le susurró al oído como le susurra a muchos: ¿cómo voy a comer hoy? ¿Cómo me voy a alimentar hoy? Dios provee, amados. Dios suple. Dios no está en crisis. El Señor nos va a bendecir. Dios va a proveer lo que necesita. En estos días Dios me ha dado a mí muchas tremendas lecciones. En estos días donde me pongo a estudiar la palabra y a orar, en el techo de la parte de afuera, veo todos los días un pajarito que traía unas ramitas, y con esas ramitas hizo un nido. Y yo lo veía y Dios me hablaba: yo cuido de las aves, ¿cómo no voy a cuidar de ustedes? ¿Cómo no voy a cuidar de mis hijos? Yo voy a proveer, yo voy a suplir, yo voy a hacer milagros. La vasija de la harina nunca va a escasear, amados. El aceite nunca va a menguar. ¿Sabes qué? Hoy ese pajarito tuvo la dicha de ver una vida nueva. Uno de sus huevitos explotó hoy y nació. Y tenemos un pajarito en el techo de la casa. Amados, ese es el Dios que si cuida de las aves, también cuidará de ti. La obediencia trae milagros. Y lo tercero que tengo que decirte es que los milagros ocurren cuando nos concentramos en las posibilidades, no en tus impresiones. Entonces
Elías le dijo: no tengas miedo y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y para tu hijo. Amados, ¿sabes que este pensamiento a veces no lo entiende la gente? Aún los cristianos. Aún los cristianos están diciendo: pero ¿por qué piden dinero en el altar si hay tanta gente con necesidad y con hambre? ¿Sabes qué? Cuando tú lo haces, tú estás garantizando que a ti no te va a faltar la harina ni el aceite en la vasija. Cuando nosotros lo hacemos, estamos honrando a Dios, y por eso no le debemos robar la oportunidad al que da con alegría y con gozo. Amados, las pruebas nos fortalecen y nos enseñan a confiar en Dios. Elías había sido entrenado en Querit. Allí él aprendió a confiar en Dios, a confiar en la fidelidad de Dios. Había sobrevivido el arroyo de Querit. Había estado en la presencia de Dios. Tal vez Satanás le susurraba: hoy los cuervos no van a venir. Pero Elías aprendió a callar esas bocas del enemigo, esas voces del enemigo, y recibió cada día como Dios se lo dijo. Pero llegó un día que el arroyo se secó, y Elías en esa situación ya había aprendido a confiar plenamente en Dios. Había aprendido que la fidelidad de Dios era grande, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El arroyo se secó, pero él había obedecido a Dios sin vacilación y había caminado hasta Sarepta por una revelación. Eso es importante. Lo que yo haga, donde yo vaya, tengo que ir por revelación, por lo que Dios me está indicando. Usted puede hablar, amados, con autoridad si antes ha vivido la experiencia. Usted no puede animar a otro a creer lo increíble si usted no cree lo increíble. Usted no puede encender la luz de la esperanza en los demás si su propia antorcha de fe no está ardiendo. Cuando yo he pasado por pruebas y tribulaciones, yo he pasado por muchas cosas, y hoy te puedo decir con la autoridad del Señor: Dios es el Dios que provee, Dios es el Dios de los milagros. Cuando mi barca se estaba hundiendo, yo estaba clamando y el Señor me dijo: no se va a hundir porque yo estoy en la barca. El Señor es nuestro consejero, el Señor es nuestro acompañante, el Señor es el que nos sostiene, el Señor es el que nos levanta. Amados, al conocer a Dios y ver las limitaciones de la viuda, Elías dijo simplemente, porque estaba el hombre entrenado y preparado en Querit: esto que no tenga comida no es ningún problema para Dios. Para Dios no es ningún problema lo que tú estás viviendo. Para Dios no es ningún problema sanar a tu hijo. Para Dios no es ningún problema traer liberación al que está atormentado ahora mismo. Para Dios no es ningún problema para abrir puertas cuando éstas se han cerrado. Para Dios, amados, acuérdense, la Biblia está llena de pasajes y de escrituras que dicen: lo que para el hombre es imposible, para mí no lo es. El Señor Dios Todopoderoso respaldó la palabra que le dio a Elías: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. La comida de la viuda estaba garantizada. Amados, nosotros necesitamos encontrarnos y llenarnos en contacto con personas de fe.
No pierdas el tiempo con gente que se anda quejando. No pierdas el tiempo con gente, eso no se puede. Eso no se va a lograr. El que anda en murmuración. No, asóciate como la viuda se asoció con un hombre de fe. Un hombre que creyó en Dios. Un hombre que la palabra imposible no existía en su vocabulario. También tú quítate esa palabra. Esa palabra imposible tiene que estar fuera de tu diccionario. Tú debes decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por último, Dios desafía nuestra fe por medio de la obediencia. Así que Elías le dijo a ella y su familia: comieron muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes. Es como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Amados, Dios te va a retar. Dios te va a elevar a otro nivel. Dios te va a acompañar. La viuda nunca volvió a ser la misma. La viuda nunca se imaginó lo que traía ese forastero, ese extranjero. Nunca, después de la declaración de Elías, ella nunca fue la misma. Ella aprendió la lección que ya Elías había aprendido, la lección de la obediencia fiel. Dios le había dicho a Elías: ve, y Elías fue. Ahora Dios le dice a la viuda a través de Elías: ve, hazme, y la viuda fue e hizo la torta. Ahí estaba garantizando su comida, su sustento, su futuro. La Biblia lo dice, amados: honra a Jehová con tus bienes. Yo creo en eso, 100%. Usted me dirá: porque usted es pastora. No, señor, yo ahora soy pastora. Pero cuando yo me convertí, yo era una simple estudiante de arquitectura. Y cuando a mí nadie me lo explicó, como ahora se lo explican a uno, simplemente un día me leí Malaquías capítulo 3 y entendí: ¡wow! El que no diezma y ofrenda le está robando a Dios. Yo no quiero ser una ladrona. Yo le voy a ofrendar a Dios. Y en esa época, lo único que yo recibía eran $100 mensuales del IFARU que me daban por una beca que me había ganado por mérito, no por influencia. Me había graduado con puesto distinguido. Entonces saqué cuenta, era facilito. $100 mensuales, en un año son 1,200, tengo que ofrendar tanto. No me dolió ni me tembló la mano. Lo hice inmediatamente. Y desde ahí lo he seguido haciendo, hermanos, porque he aprendido a honrar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque las promesas de Dios dependen a menudo de la obediencia. No ignores la parte que te corresponde a ti. Cuando las promesas tienen condiciones, Él dice: probadme ahora en esto, si no derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Las promesas de la sobreabundancia, que es lo que a nosotros nos gusta, la antecede: probadme ahora en esto. Eso es lo que hizo la viuda. La viuda no le importó que su hijo estaba ya esperando su último pan. Ella lo comprometió sin condiciones. Ella mostró obediencia. ¿Y sabes qué? La obediencia precede a la provisión de Dios. Descansar en el Señor es una cosa. La indiferencia pasiva es algo completamente diferente. Amados, la harina y el aceite se multiplican al ser usado, no al ser almacenado. ¿Me escuchó eso? La harina y el aceite se multiplican cuando yo reparto, cuando yo doy, cuando yo lo entrego, cuando es usado, no al ser almacenado. Esto le trajo bendición a Elías.
Esto le dio sustento a ella, pero también vemos que la fe de esta mujer creció. Su alimento cotidiano de todos los días fue un milagro. Hasta entonces comió pan y aceite. Es lo que nosotros hoy llamaríamos como pan con mantequilla. Yo supongo, no se sabe el tiempo que Elías estuvo en Sarepta, pero la harina y el aceite se multiplicaron. Y se multiplicaron cuando fue usado. Dios va a proveer. Dios va a suplir. Tendrán el sustento que necesitan, así como la viuda. Dios recompensa cuando nosotros nos comprometemos con Él. Jesús ha prometido, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, tú tienes que abrir esa puerta. Cenaré con Él y Él conmigo. Dios quiere cenar contigo. Dios quiere tener comunión contigo. Y quiero darte esta palabra, esta promesa. Esta palabra Dios me la dio a mí hace 40 años, antes de casarme. Yo tenía muchas dudas, muchas inquietudes, muchas cosas. Y un día estaba orando y el Señor me habló y me dijo: párate y lee el Salmo 37. Ese salmo hasta el día de hoy, en diversas situaciones y circunstancias de mi vida y de mi ministerio, me ha sostenido. Pero ayer el Señor me puso en mi corazón: dale esta palabra a mi pueblo. Dice el Salmo 37, 19: no serán avergonzados. En tiempos difíciles tendrán más que suficiente, aún en tiempo de hambre. Mis amados, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, te llama hoy a obedecer al Señor. La fidelidad de Dios es grande, y la fidelidad de Dios y su poder es una combinación con la obediencia que obra milagros. Dios está listo para bendecirnos. Yo creo que el Señor está complacido en sus hijos que están orando, que están buscando a Dios, que están levantando altar. Nunca un hijo de Dios, dice, no he visto a su descendencia, no he visto un joven ni a un viejo y a su descendencia que mendigue pan. Dios proveerá, Dios suplirá. Dios ha dado órdenes a los ángeles que vengan de los 4 vientos a traerle alimento a su pueblo. Mis amados, ¿tú quieres un milagro? Los milagros vienen por la obediencia. Nosotros tenemos que obedecer al Señor. Y Jesús lo escogió como un ejemplo a sus discípulos. Habían muchas sareptas en Israel, habían muchas. Pero Dios escogió a una extranjera, a una de Sidón, la tierra donde era Jezabel, para enseñarle que la maldad de Jezabel no era nada ante la omnipotencia de Dios. Ella era una mala, una perversa, pero Dios le iba a enseñar a Elías que lo podía llevar al territorio de su enemigo, pero allí lo iba a guardar y cuidar. ¿Sabes qué? El Dios que te guarda no duerme. El Dios que te cuida va contigo y es tu sombra, su mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor va a cuidarte y va a protegerte. Esa es mi fe. Salmo 121. Amados, la provisión de Dios vendrá para tu vida. En muchas veces es suficiente. No dejes de agradecérselo. Cuando Dios te provee, dale las gracias. Dale las gracias porque comes. Dale las gracias por lo que estás comiendo. Yo me pregunto, Elías solamente comió pan y aceite durante quién sabe qué tiempo. Ahí no había proteínas, ahí no había legumbres, ahí no había frutas,
Ahí no había otras cosas. Pero se aseguro que cuando se comía ese pan, era un pan caliente. Estaban viendo, ellos eran testigos del poder, de la bendición, de la provisión de Dios. Cada día era un milagro. Y había en el corazón de Elías: gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por lo que estoy comiendo. Tú ponle las proteínas, los minerales, las vitaminas, lo que este pan no tiene, pónselo. Y la Biblia no nos dice que Elías era un raquítico y un desnutrido, ni un anémico. Después lo vemos allá arriba en el Carmelo, retando a los profetas de Baal. Y tuvo la fuerza para él levantar un altar, para poner las piedras, para clamar, después para correr y orar. Y después ya usted sabe lo que pasó con el enebro. Pero tuvo la fuerza para caminar 40 días y 40 noches con una torta que Dios le dio. Amados, el alimento que Dios nos da, hay que bendecirlo y hay que darle gracias al Señor. Y lo que tiene ese alimento te sustentará, te bendecirá, te fortalecerá y sobre todo verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios.